Buenas noches, profesor John. Esta es la tarea número 6 de contabilidad de costos. Mi nombre es Diego Flores. Vamos a empezar. El primer ejercicio que escogí fue el 1724, el cual consiste en lo siguiente. Método promedio ponderado, asignación de costos. La corporación Biodoc es una compañía de biotecnología basada en milipitas. Elabora un fármaco para el tratamiento de cáncer en un solo departamento de procesamiento. Los materiales directos se agregan al inicio del proceso, los costos de conversión se agregan de manera uniforme durante el proceso y Biodoc usa el método de promedio ponderado para el costeo de los procesos. Entonces se dispone la siguiente información para julio del 2012. Entonces de estos valores vamos a empezar a hacer el costeo por procesos. El mismo cuadro que está acá le vamos a reflejar de esta manera. Entonces, los productos en proceso del inventario inicial del 1 de julio tenemos 8.500 unidades. En materiales tenemos en valor 63.100 y en costos de conversión 45.510. Los materiales directos se ha realizado el 100% y los costos de conversión que nos vienen trayendo son del 20%. Entonces, lo iniciado durante julio fueron 35.000 unidades. Lo terminado y transferido del proceso fueron 33.000, por lo cual nos queda de un inventario final 10.500. Y el grado de avance de los inventarios en productos en procesos son del 100% en los materiales directos y el 60% en los costos de conversión. Entonces, vamos con la primera pregunta, que es ya el promedio ponderado de las unidades. Entonces, vamos a sacar el inventario inicial de producción en procesos, que fueron 8.500, lo reflejamos acá. Luego la producción que se comenzó en noviembre y la suma de estos dos valores nos va a dar lo pendiente por contabilizar. Lo que se terminó y se transfirió al siguiente proceso fueron los 33.000 unidades que nos indica el ejercicio, y lo que quedó pendiente, queda como la producción final, como el inventario final de producción en proceso, perdón. Dice que de los 33, que de los 10.500, el 100% de los materiales directos se realizaron. Entonces el total que se registra son 43.500, que es igual al total. Como se hizo solo el 60% de los materiales de el 60% de la producción en proceso, entonces le sacamos el 60% fórmula al, a los 10.500. Sacándole el 60% tenemos que 6.300 es el total. Entonces el total de materias consumidas 39.300, o el equivalente, mejor dicho. La pregunta número 2. Entonces aquí vamos a sacar las unidades equivalentes. El costo de la producción en proceso, el total, que es la suma de los costos de conversión de los materiales directos, es de 108.610. Estos dos valores se suman y tenemos ya los costos de la producción en proceso. Luego lo que se añadió en este periodo fueron los 284.900 de materiales directos que nos da el ejercicio, los 485.040 de costos de conversión que también nos da, dándonos un total de 769.940. Entonces, ahora lo que hacemos es el costo total generado por los insumos a la fecha que están pendientes de contabilizar son 878.550. En materiales directos, 348.000, que es la suma de estos dos. En costos de conversión igual, 530.550. Entonces, ¿qué hacemos? Para hallar lo que es, buscamos las unidades equivalentes que sacamos en el cuadro anterior y lo dividimos entre el total, tanto de materiales directos. El total de materiales directos lo dividimos entre los 43.500, que es las unidades equivalentes, y nos da un valor de $8 de materiales directos por unidad.
En costos de conversión, los costos que se agregan se dividen el costo total de los costos de conversión entre las unidades equivalentes, que son 39.300, dándonos un total de 13,50. Entonces, ¿cómo hallamos el costo unitario por unidad equivalente? Simplemente sumando el costo unitario de materiales directos y el costo unitario de costo de conversión, que nos da un total de 21,50. Entonces, para terminar el ejercicio, la asignación de costos totales. El costo de las unidades terminadas y transferidas fueron de 709.500. ¿Cómo hallamos el costo de las unidades terminadas y transferidas? Simplemente vamos a multiplicar, ya lo vamos a ver acá, el G55, que es el costo unitario, por lo que por el G42, que va a ser el total de las unidades. ¿Están acá? Las de este periodo, que fueron 33.000 las que se terminaron. Ahora, el costo de la producción en proceso. Para hallarlo, primero tenemos que hallarlo de los materiales directos. Entonces, ¿cómo lo hallamos? Nos vamos a la H55, que sería el costo unitario de materiales directos, y lo vamos a multiplicar por las unidades equivalentes, que fueron los 10.500. Entonces, le multiplicamos y nos dan 84.000. Los costos de conversión, pues nos vamos directamente al costo unitario de costo de conversión y le multiplicamos por las unidades equivalentes, que serían 6.300, dándonos un total de 85.050. Y para comprobar, le sumamos estos dos valores y nos da este valor, que es 169.050. Ahora, la suma del costo de la producción en proceso y el costo de las unidades transferidas tienen que darnos igual a los costos totales generados por insumos a la fecha. Entonces comprobamos 878.550. 878.550 significa que el total conciliado está correcto. Ahora nos vamos al siguiente ejercicio. 1725, método de PEPS, asignación de costos. Entonces tenemos que resolver el ejercicio anterior utilizando el método PEPS. Y observe que primero se necesitará calcular las unidades equivalentes, realizar el periodo actual, materiales directos. Ok. Entonces, planteamos el mismo cuadro que teníamos anteriormente, donde explicamos las unidades y sus valores monetarios en materiales directos y costos de conversión. Cuánto era el grado de avance del inventario inicial de productos en proceso. Las unidades que se comenzaron en julio, lo terminado, los productos de inventario final, los que no se terminaron, el grado de avance de estos y el costo de los materiales agregados en este periodo. Entonces, en el método FIFO, primero establecemos las unidades iniciales, que eran las 8.500, luego la producción iniciada en noviembre, luego lo disponible pendiente de contabilizar, que son el total de la suma de estas dos, 43.500. Entonces, las unidades terminadas del mes anterior fueron las que estaban en proceso, 8.500. Entonces, ¿qué se terminaron este mes? En materiales directos 0, porque ya venían con el 100% de realizado. Y para el costo de conversión, sabemos que estaba terminado el 20%. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer es, nos posicionamos en esta casilla, que eran los 8.500, y decimos el 100% menos el 20%, que sería el 80% de estas unidades, que era lo que haría falta y lo que se realizó este mes. Entonces fueron 6.800 unidades que se terminaron de costos de conversión en este mes. Entonces las unidades terminadas del mes actual fueron 33.000. 33.000. Para los costos de conversión fueron 26.200 y 6.800, que primero se terminaron las del mes anterior y después esta. Luego, las restantes 10.500, sabemos que el inventario final de producción en proceso eran 10.500. Entonces, lo mismo que hicimos en la anterior
cuadro, el 100% se terminaron de los materiales directos, un total de 43.500 en unidades. Y entonces, con los costos de conversión, se terminaron el 60% de estos 10.500. Entonces, multiplicamos 10.500 por 60% y nos dan los 6.300, un total de 39.300 unidades equivalentes terminadas. Entonces, ahora nos vamos al cálculo del costo por unidad equivalente. Entonces, el costo de la producción en proceso fueron de 108.610, que es la suma de los 63.100 y los 45.510. Luego, los costos añadidos del periodo actual, igual que en el cuadro anterior, fueron la suma de los materiales directos y los costos de conversión, que fueron estos 769.940. El costo total generado por insumos a la fecha pendientes de contabilizar. Entonces los 878.550 sabemos que de materiales directos fueron la suma de estos dos, 348.000, de costos de conversión, la suma de estos dos, 530.550. Entonces, el costo generado del periodo actual sabemos que fueron los 284.900 y le dividimos entre las unidades equivalentes de este periodo, que fueron los 43.500, para sacar el costo unitario por unidad equivalente del periodo actual. Entonces, sabemos que los de los 43.500, 6,55 sería el costo unitario. Y de las unidades equivalentes en costo de conversión serían 39.300, que lo dividimos entre lo que se añadió en este periodo y nos da 12,34. Ahora el costo total de unitario equivalente va a ser de 18,89. Ahora, ¿cómo se hace la asignación de costos totales? Entonces, primero, las unidades terminadas y transferidas las reflejamos primero. El inventario inicial, las 8.500, correspondía a un total de 108.610. Y sabemos que era la suma de los 63.100 y los 45.510. Luego, el costo adicional de este inventario inicial de 8.500, sabemos que solo eran las unidades que estaban pendientes, estas 6.300 unidades que están acá, que habíamos que multiplicarlas por el costo de conversión generado en este periodo y nos da un total de 83.925,50. Y esto es lo que se va a adicionar. Entonces, las unidades terminadas del periodo serían la suma de las unidades que se calcularon en este periodo. Entonces corresponden 216.131 a la multiplicación de el H31 por el H45. El H45 es el de acá, que es el precio de los materiales del coste de la unidad equivalente de materiales directos, por el H31, que fueron las unidades que se terminaron en este periodo. Estos 33.000. Y para los costos de conversión se multiplica igual estos 12,34 por estos 26.200, dándonos el total de estas unidades, de aquí abajo, perdón, estos dos montos, los cuales los sumamos y ya tenemos con eso el costo de las unidades terminadas y transferidas utilizando el método de PEPS. Entonces, el total de los costos de producción en proceso, estos 146.523, los hallamos de la siguiente manera. Los materiales directos lo vamos a multiplicar, estos 6,55 los vamos a multiplicar por el H33, que son las unidades que se terminaron en proceso, que correspondían los mismos 10.500. Ahora, para los costos de conversión vamos a multiplicar estos 6.300 por estos 12,34.
el cual nos de costos de conversión nos da 146.523,47. Y si estos dos valores los sumamos, vamos a tener que el total conciliado es de 878.550. Entonces, estos costos de conversión salieron de acá, materiales directos de acá. La suma de estos dos nos dieron los 146.523,47, el total conciliado. Entonces, no lo pide el ejercicio, pero lo podemos hacer. Ver las variaciones de los métodos. En el promedio ponderado, el costo de las unidades terminadas y transferidas fueron de 709.500. En el FIFO fueron de 732.026,53, una diferencia de 22.523,53. Y la producción en proceso en el promedio fue de 169.050 y en el FIFO fue de los 146.523,47. Viendo que es la misma diferencia que está acá. Entonces estos dos valores se restan y dan 0. Estos dos valores se suman, dan 878.550 y el mismo valor dan el FIFO. Ahora nos vamos al siguiente ejercicio que tomé, que fue el 1730. En este es el método promedio ponderado. Ahora es para la compañía Larsen, que fabrica asientos de automóvil en su planta de San Antonio. Entonces, cada asiento pasa por el departamento de ensamblado y el departamento de pruebas. Este problema se centrará en el departamento de ensamblado. El sistema de costeo por procesos de Lancer tiene una sola categoría de costos directos, que son los materiales directos, y una sola categoría de costos indirectos, que son los costos de conversión. Cuando el departamento de ensamblado termina el trabajo sobre cada asiento, este se transfiere de inmediato al departamento de pruebas. Aquí se utiliza el método de promedio ponderado para el costeo por proceso. Los datos del departamento de ensamblados para el mes de octubre del 2012 son los siguientes. Entonces, productos en procesos para el 1 de octubre, 5.000, iniciado 20.000, terminado 22.500, en proceso 22.500. Son los valores monetarios de cada parte del ejercicio. Lo primero que nos pide es, para cada categoría de costos, calcule las unidades equivalentes en el departamento de ensamblado. Muestre las unidades físicas en la primera columna de su informe. Entonces, el mismo cuadro que tenemos aquí arriba lo reflejé yo acá de esta manera, colocando el grado de avance de los inventarios, que en el caso de los materiales directos utilizamos el 100%, y en los costos de conversión los que llegan estaban a un 60% y los que se van están a un 70%. Y estos son los valores correspondientes en términos monetarios de cada de las unidades. Entonces, el método promedio ponderado, como hicimos anteriormente, inventario inicial del proceso eran 5.000, la producción iniciada en octubre 20.000, disponible y pendiente de contabilizar 25.000. ¿Cuántos se terminaron? 22.500, quedaron en proceso 2.500. Entonces, terminados y transferidos al siguiente proceso, 22.500. En el caso de el inventario final de producción en proceso, sabemos que 2.500 están terminados a un 100% en materiales directos y a un 70% en costos de conversión. Entonces, multiplicamos 2.500 por el 70% y nos dan estos 1.750. Entonces, el total de unidades contabilizadas, unidades equivalentes, perdón, son 25.000 en unidades físicas, pero equivalentes a 25.000 en materiales directos y en costos de conversión a 24.250. El segundo punto del ejercicio. Para cada categoría de costos, resuma los costos totales del departamento de ensamblado para octubre del 2012 y calcule el costo por unidad equivalente. Entonces, el costo de la producción en proceso va a ser igual a la suma de los materiales directos y los costos de conversión que ya nos habían dado, dándonos un total de 1.652.750. Los costos añadidos en este periodo eran de 4.500.000 y 2.337.500. Sumándolo nos dan 6.837.500. Entonces, el costo total generado por insumos a la fecha pendientes de contabilizar
es la suma de estos dos. ¿Y cómo calculamos? Eh, Ahora, para los materiales directos sabemos que igual es la suma de estos dos. Para los costos de conversión igual la suma de estos dos. Y ahora, para sacar las unidades equivalentes, vamos a dividir las unidades que sacamos ya equivalentes entre el total de costos generados por insumos a la fecha. Entonces, 5.750.000, perdón, entre 25.000 nos da un total de 230 de materiales directos por unidad equivalente. Y en costos de conversión dividimos los 2.740.250 entre los 24.250, dándonos como resultado $113. Si sumamos estos dos, tenemos el costo por unidad equivalente total, que es 343. Ahora, la asignación de los costos totales, que es el último punto que nos pide el ejercicio. Vamos a comprobar. Asigne los costos totales a las unidades terminadas y transferidas fuera del proceso, así como las unidades del inventario final de producción en proceso. Ya. La asignación de costos totales. El costo de unidades terminadas y transferidas es un total de 7.717.500. El costo de producción en proceso va a ser igual primero a los cálculos de los materiales directos. Los calculamos multiplicando el costo de los materiales directos unitarios por las unidades que están acá, que son las unidades del 100%. Y en cambio, para los costos de conversión se multiplican estos 1.750 por estos 113 y nos da como resultado estos costos de conversión, que es 197.750. Sumamos estos dos y nos da el total del costo de producción en proceso, que tenemos que son 772.750. Si se lo sumamos a los de acá, tenemos que el total conciliado ha sido de 8.490.250. Ese es el total de conciliado para el ejercicio y así está ya terminado el ejercicio. Y para comprobar que está bien, este valor va a ser igual a este valor. Ahora, el siguiente ejercicio va a ser el método PEPS del ejercicio que ya analizamos. Entonces, nos remitimos otra vez al cuadro que lo pasamos a limpio acá, con los grados de avance y demás. Entonces, para el método PEPS, el inventario inicial de procesos 5.000, la producción iniciada en octubre 20.000, el total de contabilizar son, pendiente de contabilizar 25.000. Las unidades terminadas del mes anterior 5.000. De materiales directos este mes se terminaron 0 porque ya pasaron el 100%. Y de costos de conversión 2.000, que sería el correspondiente al 60%, al 40%, perdón, porque ya el 60% está terminado. Entonces, multiplicamos estos 5.000 por el 100% menos el 60% y ya tenemos el resultado. Las unidades terminadas en el mes actual sabemos que eran 22.500, se terminaron en materiales directos 22.500 exactamente. De costos de conversión en este mes de estas unidades se terminaron 20.500, sumamos estas dos son los 22.500 y quedaron pendientes 2.500 del inventario final de producción en proceso. Entonces, en materiales directos sabemos que era el 100%, total de 2.500. En producción en proceso era el 70%, entonces multiplicamos 70% por estos 2.500 y nos da los 1.750, que igualmente al ejercicio anterior sería 24.250 de unidades equivalentes. Ahora vamos a calcular el costo por unidad equivalente y después veremos cómo varía. El costo de la producción en proceso, sabemos que era lo que ya nos dieron, que es este 1.250.000 con estos 402.750 y nos da este valor. Los costos añadidos del periodo actual ya no los daban, los sumamos y nos da este valor. El costo total generado por insumos a la fecha pendientes de contabilizar es la suma de estos dos. Y ahora
Sabemos que los costos igual total es pendiente de contabilizar, es la suma de estos dos y la suma de estos dos. Ahora, ¿cómo sacamos las unidades equivalentes? Pues simplemente vamos a buscarnos a los costos añadidos en este periodo actual, los buscamos y los dividimos entre las unidades equivalentes que sacamos acá. En el caso de materiales directos eran 25.000. Lo dividimos y sabemos que es 180 por unidad equivalente en materiales directos. En costos de conversión, lo mismo. Buscamos los costos añadidos del periodo actual y los dividimos entre las unidades equivalentes que están acá, que es 24.250, dándonos un total de 96,39 por unidad equivalente en costos de conversión. Si lo sumamos, tenemos que el costo unitario por unidad equivalente va a ser de 276,39. Y ahora vamos a la parte 3, que es la asignación de los costos totales. Entonces, las unidades terminadas y transferidas. El inventario inicial, que era correspondiente a 5.000, era este total que nos dieron acá, que ya nos lo da el ejercicio. El costo adicional era simplemente multiplicando estos 96,39 por estos 2.000 que estaban pendientes de contabilizar, y los tenemos acá. Entonces, cuando vamos a buscar las unidades terminadas del periodo, que va a ser la suma de los costos añadidos del lado de acá más los costos añadidos del lado de acá, de los costos de conversión, los sumamos y nos da este valor. Entonces, ¿cómo tenemos los valores de acá? Estos 4.050.000, simplemente multiplicando el costo de los materiales directos por las unidades equivalentes, que eran estos de aquí arriba, el H30 del mes actual, que eran los 22.500, y para los costos de conversión eran los 20.500 por estos 96,39. Y de ahí sacamos estos valores que estaban acá. Estos dos los sumamos y los ponemos acá, para tener el total del costo de unidades terminadas y transferidas, que sería en este caso 7.871.564,43. Este costo también lo tenemos sumando los laterales, que son el total de materiales directos y el total de costos de conversión. Ahora, el costo de la producción en proceso lo vamos a hallar de manera multiplicando el H32 por el H34. El H44 sabemos que son el costo unitario de materiales directos por el H32, que son los 2.500 que estaban pendientes, y para costo de conversión serían estos 1.750 multiplicados por el costo unitario de costo de conversión, y nos dan estos costos de conversión que están acá, teniendo así el costo de la producción en proceso. Y podemos ver que el total conciliado va a ser igual al que tenemos acá, de los costos generados por insumos a la fecha pendiente de contabilizar, viendo que el ejercicio está bien. Entonces, para ahora el ejercicio nos pide, en este caso, ver las variaciones de ambos métodos. Entonces, para ver las variaciones de ambos métodos, sabemos que el costo de las unidades terminadas y transferidas en el método promedio eran de 7.717.500. En el FIFO eran de 871.564,43. Si estos dos los restamos, tenemos que hay una diferencia de 154.064,43. Igual en la producción en proceso vemos las diferencias y vemos que es lo mismo. Entonces, le restamos estos dos valores y sabemos que es 0 porque está bien. En el FIFO sumamos y tenemos que el total conciliado es este valor. En el promedio sumamos el total conciliado es este valor. Y si podemos ver, son lo mismo. Por lo cual la variación solamente fue de 154.064. Para terminar el último ejercicio, el 17-19, vamos a utilizar el método de promedio ponderado de unidades equivalentes y hay que considerar los siguientes datos de la división de ensamblado de Fenton Watches Inc.
Sería una empresa de relojes. Entonces, este mismo cuadro que está acá lo vamos a reflejar más ordenado en el lado de acá. Entonces, en mayo, el inventario inicial fueron de 80 unidades, correspondientes en valores monetarios a estos valores de materiales directos y costos de conversión, de los cuales se terminó el 90% de los materiales directos y el 40% de costo de conversión. Durante mayo se iniciaron 500 unidades adicionales. Lo terminado y transferido en este proceso fue de 460 unidades, por lo cual quedaron en producción en proceso 120. El grado de avance de estos añadidos, estas unidades añadidas, fueron del 60% en materiales directos y del 30% en costos de conversión, correspondiendo a estos valores que vemos acá de 3.220.000 y 1.392.000. Utilizando el promedio ponderado, tenemos que el inventario inicial era 80. Se iniciaron luego 500 unidades, lo pendiente por contabilizar 580. Terminados y transferidos al siguiente periodo, 460. Y del inventario final de producción en proceso 120, de los cuales se terminó el 60% en materiales directos, que sería correspondiente a 72 unidades, y el 30% en costos de conversión correspondientes a 36 unidades. Por lo tanto, las unidades equivalentes en materiales directos fueron de 532 sobre 580 y de costos de conversión 496 sobre 580. Ahora, el cálculo del costo por unidad equivalente, tenemos que el costo de la producción en proceso era la suma de los materiales directos y los costos de conversión que ya nos da el ejercicio, dando total de 584.400, más los costos añadidos del periodo actual, que eran 3.220.000 y 1.392.000, un total de 4.612.000. Si sumamos estos dos, tenemos el costo total generado por insumos a la fecha pendientes de contabilizar, que sería 5.196.400. Ahora, para calcular los materiales directos de acá también, es la suma de estos dos y los costos de conversión, la suma de estos dos. Ahora, para sacar el costo unitario por unidad equivalente, vamos a dividir el total de materiales directos entre las unidades equivalentes. En este caso, materiales directos eran 532, dándonos como resultado 6.980 por unidad equivalente en materiales directos. Y en costos de conversión, este valor que tenemos acá lo vamos a dividir entre 496, dándonos un total de 2.990 de costo de conversión por unidad equivalente. Si sumamos estos dos, tenemos que el costo por unidad equivalente es igual a 9.970. Ahora, para terminar, vamos a hacer la asignación de costos. Entonces, el costo de las unidades terminadas y transferidas es multiplicar el G57 por el G44. El G44 lo tenemos acá. El G57, perdón, es este de acá, por el G44, que está por aquí arriba, que fueron las que se pasaron al siguiente proceso, fueron las 460. Ahora, para calcular la producción en proceso, vamos a multiplicar los costos por unidad equivalente por los que quedaron pendientes. Entonces, en materiales directos, el H57 que está acá, lo vamos a multiplicar por el H46 que está aquí arriba, es igual a 72. Y lo mismo con costos de conversión. Estos 36 lo vamos a multiplicar por estos 2.990, dándonos un total de 107.640. Ya sumando estos dos, tenemos el costo total de costo de producción en proceso, que serían 610.200. Si sumamos estos dos, tenemos el total conciliado, que sería de 5.196.400, igual al costo que tenemos acá. Con eso ya terminaríamos la tarea. Muchas gracias. Hasta luego.